Estimados amigos de su programa Observatorio Internacional, bienvenidos a una nueva edición del mismo. Eh, Entre las grandes amenazas que enfrenta el mundo de hoy y las sociedades de hoy, se sitúa el tema de la crisis energética, de la transición energética, de la crisis de los recursos naturales, de las presiones crecientes sobre los recursos naturales, de la relación que muchos de estos procesos para obtener o transformar o transportar estos productos tiene con el cambio climático y sus impactos, esta frecuencia creciente de fenómenos oh, muy agresivos, cada vez más graves en el ámbito de desastres, sequías, inundaciones, etcétera, es muy importante. Para empezar a desbrozar ese campo, porque es un campo muy amplio, muy complejo, o hemos pedido a una persona de la casa, a doña Yamile León, docente académica de la Universidad de Boyacá en Colombia, que imparte cursos sobre geopolítica de los recursos naturales y sus aspectos relacionados, a que nos ayude a hacer esto que acabo de señalar. Es decir, explorar algunos de los ejes y algunos de los elementos, repito, porque se trata de problemáticas muy diversas, muy combinadas con diversos factores, en su dimensión general, en su dimensión conceptual y en examinar algunos elementos de cómo se encuentra América Latina y en general los países andinos y Colombia y Ecuador básicamente frente a eso. Vamos a dialogar con Yamile. Bienvenida. Una primera pregunta sería entonces, bienvenida, espero que nos sintamos muy bien en este programa, es ¿cómo ve, o sea, cuál es la relevancia, la actualidad y la importancia de la geopolítica de los recursos naturales y en qué consiste? Por favor, adelante, Yamil. Buenas tardes, Marco. Un gusto estar nuevamente y para todos los escuchas de este programa. Pues hoy digamos que el contexto en que estamos actualmente de un contexto de muchos cambios, también de como una presencia muy importante o como un fenómeno más bien, que es el cambio climático. Hoy por hoy están planteando una serie de desafíos a todos los gobiernos, a la agenda internacional, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de geopolítica de los recursos naturales o de los recursos en general, pues nos lleva como a ese escenario de ese escenario que estamos actualmente de cambio, de transición, porque trayendo un poco como a la memoria lo que es el tema medioambiental, porque la geopolítica de los recursos también tiene que ver con un tema medioambiental, ¿sí? Y si nosotros recordamos, por allá en 1972 se había publicado el informe de los límites del crecimiento Ujú. por todos estos científicos del MIT, y ese informe señalaba en su momento que estábamos alcanzando 1972, es decir, hace más de 50 años, estábamos Mm. alcanzando los límites del crecimiento. Y en ese momento alcanzábamos los límites del crecimiento porque se estaba produciendo más, se está empezando a producir más de lo que el planeta era capaz de producir, Soportar. de dar los recursos para la producción. En ese momento el panorama estaba o se presentaba como un panorama en el cual era, si empezábamos a hacer cambios, sobre todo en el modelo de producción y de consumo, en ese momento podíamos volver a ese equilibrio natural, ¿sí? 1972. Pero pues el informe en ese momento fue muy mal recibido porque se decía que era un poco como alarmista, que eso no, pues que lo que señalaba en el informe, pero era un informe eminentemente científico, no iba a ocurrir, estábamos como muy lejos de que ocurriera eso. Y pues de todas maneras por la ortodoxia economista, pues no fue bien recibido. Y ese informe se empezó a actualizar más o menos cada 10, cada 20 años, y nuevamente en el 92
salió un nuevo informe y en ese momento ya no era posible volver al estado de equilibrio, o sea, ya habíamos superado esos límites de producción y lo que había que hacer era adelantar acciones para por lo menos mitigar en algo el daño. ¿Sí? El daño climático, etcétera, etcétera. Bueno, ese informe se ha venido actualizando y el último reporte es que pues ya había que hacer acciones inmediatas para poder como de alguna manera mitigar todos los daños que se han generado en el planeta. En este momento, digamos que cuando uno habla de geopolítica de los recursos naturales, pues eso tiene que ver mucho con todos los países o los estados tienen una influencia, un poder en el escenario internacional, ¿sí? Y Ujú. ese poder, esa influencia que tienen está determinada por muchos factores, ¿sí? Digamos que uno siempre hablaba digamos, dentro de la geopolítica clásica, uno siempre hablaba del poder marítimo, del poder terrestre y del poder aéreo, ¿sí? Que eran como los factores clásicos de la geopolítica, o más bien los factores de poder dentro de la geopolítica clásica. Pero pues eso se ha venido, digamos, un poco replanteando o ampliando, porque hoy con los temas de globalización, de las tecnologías de la información, de la comunicación, ahorita con la inteligencia artificial, entonces antes los factores que le podían dar poder a un estado o influencia a nivel internacional, pues era el poderío marítimo, aéreo o terrestre, lo que tuviera, pero y esos eran factores geopolíticos que iban a aumentar o a disminuir esa influencia, ese poder de los estados. Hoy por hoy, digamos, con todos esos factores de globalización, de TICs, de inteligencia artificial, ahora han surgido nuevos factores geopolíticos. Y dentro de esos nuevos factores geopolíticos, pues están en los mercados, las rutas comerciales, pero también los recursos naturales, ¿sí? Entonces, digamos que los recursos naturales son un nuevo factor geopolítico, es decir, que le van a dar o no más influencia en el contexto internacional, más poderío a un país. Sí, eso sería hablar de factores geopolíticos. Y los países que posean esos recursos naturales, que sean factores geopolíticos, pues son los que van a tener mayor influencia y poder. Y ahora alguien diría, pero de qué depende que un recurso natural se constituya en un factor geopolítico? Porque hay muchos recursos naturales, ¿cierto? Pero no todos son factores geopolíticos, ¿sí? Es decir, no todos le van a dar o a restar importancia a un país, ¿sí? ¿De qué depende? De Mm. que esos recursos naturales sean estratégicos, ¿sí? Entonces, si un país tiene, digamos, un recursos, pues todos tienen recursos naturales, pero lo que todos no tienen son recursos naturales estratégicos. Cuando esos Mm. recursos naturales son estratégicos, en ese momento en que son estratégicos es cuando se convierten en factores geopolíticos. Entonces, digamos que, y alguien diría, bueno, pero cuando un recurso natural es estratégico, ¿no? Entonces, bueno, pues son como los elementos esenciales que dan que vuelven estratégico un recurso o un elemento que son, si son escasos o no, ¿cierto? Los recursos naturales que no son escasos, pues no son estratégicos. Los que son estratégicos y por tanto se constituyen en factores geopolíticos son esos recursos naturales que son escasos, ¿no? O relativamente escasos, ¿sí? Ujú. También son esos recursos que son insustituibles, que no se pueden sustituir o que son difícilmente sustituibles, ¿sí? Pues que podría sustituirse, pero o sale muy costoso o es muy difícil sustituirlos. También otro factor que hace que un recurso natural sea estratégico es que esté desigualmente distribuido. Como usted sabe, por ejemplo, hablemos de el petróleo, pues no todos los países tienen petróleo y no todos los que tienen petróleo lo tienen en las mismas cantidades, ¿sí? No Mm. todos los países de una región tienen petróleo, es decir, ahí es donde viene la desigualdad en la distribución y hace que pues que un recurso como ese sea estratégico, ¿cierto? Ujú. Oh, Perdón, señor, perdón. adelante. Un par de preguntas para profundizar un poquito en esto. O sea, usted lo dijo ya, que para que un recurso natural se convierta en estratégico es que tiene que tener esas características que usted dice, la escasez,
poca o costosa o muy costosa sustituibilidad. Entonces allí, usted igualmente maneja el tema que estuvo de moda hasta hace un comienzo de siglo, prácticamente esto del pico del petróleo. O sea que se Mm. llegaba en la producción a un pico y que de ahí inexorablemente, por las limitaciones del territorio terráqueo, iba a ir reduciendo. Entonces, desde los fines de los ochentas, luego fines de los noventas, hasta fines de la primera década de este siglo, había muchos que hablaban de que habíamos llegado ya al pico y que se iniciaba el descenso, pero en su propio país, en Colombia, y en el resto del mundo siguen habiendo, ¿cómo es? Hallazgos, descubrimientos de nuevos Pozos. pozos Ujú. petroleros o de nuevas formas de rehabilitar y continuar la explotación. ¿Cómo ve este tema de la relatividad de la escasez? Sí, es que, digamos, es muy relativo, Marco, como usted bien lo dice, el tema de la escasez, pero es que eso inmediatamente se va a como enlazar con el tema de la transición energética. Y es que sí es relativo el tema de la escasez, ha habido mucha discusión incluso acá en cuál es la cantidad de reservas reales que tenemos de gas o de petróleo. Es toda una discusión, hay cifras, digamos, diferentes desde varios sectores, ¿sí? Entonces, digamos que sí es relativo eso de la escasez, pero yo creo que también tiene que ver, es decir, pues que no tengamos certeza, digamos, de hasta cuándo Ecuador tiene reservas de petróleo, o Colombia, no sé, o los Mm, países árabes, pero yo creo que esos son como los factores clásicos para que un recurso sea estratégico, los que le acabé de nombrar, pero aunado con eso, también está el tema de que, por ejemplo, de lo que hablaba el actual presidente de acá de Colombia, Gustavo Petro, acerca de la necesidad de hacer la transición energética y no tanto porque ya no vayamos a tener petróleo, sí es un panorama que está a mediano plazo, pero también es justamente por el tema del cambio climático, me hago entender. Entonces, si ujú. bien la escasez es relativa, también tenemos que plantear el escenario que necesitamos hacer esta transición y ya vamos a un poco a hablar de lo que es la transición energética por necesidad medioambiental, ¿sí? Ya. Ujú, Entonces, ya. antes, digamos, de lo que estaba mencionando, de la escasez, de que el recurso es estratégico porque está distribuido desigualmente, pero también se vuelve estratégico porque es clave para el funcionamiento del sistema de producción capitalista. O sea, si un recurso no es clave para ese funcionamiento del sistema capitalista, pues no sería tan estratégico, ¿sí? Entonces hablamos del petróleo, del gas, etcétera, etcétera, y también porque un recurso es estratégico porque contribuye a que se mantenga determinada hegemonía regional o mundial. Ahora, lo que usted me está preguntando, entonces, digamos que hablamos de esta geopolítica, entonces muchos países tendremos recursos que son estratégicos y que por tanto pueden generar que un país tenga mayor o menor influencia, ¿sí? Ujú. En el contexto internacional. Y entonces ahí es donde yo le decía, usted decía, pero la escasez es relativa, sí, la escasez se convierte en un factor relativo, pero también tenemos que tener en cuenta el tema medioambiental que se está mostrando con el informe que yo le decía y con muchos otros, que se tiene que hacer un cambio en este tema de la energía, en el tema energético, porque o si no, digamos, el tema es que en algún momento el planeta va allá a colapsar porque no tiene la capacidad o todos los recursos que estamos consumiendo. Entonces ahí hablamos de una transición energética, que no Perdón, es otra. perdón. Antes de entrar a lo de transición energética, permítame una segunda precisión que me parece importante, y es que la incidencia tanto del ciclo económico y sobre todo de los desarrollos científico-técnicos que llevan a que determinados productos mantengan una continuada importancia o que nuevos productos que antes eran
prácticamente no considerados, pasen a primer lugar en la importancia estratégica y geopolítica. Hablemos, por Mm, ejemplo, del cobre, ya. ujú, El cobre comparado con la plata y con el estaño, ya. O sea, México, Perú eran potencias globales a ujú, comienzos, digamos, en el siglo XVI, XVII, en la producción de plata. ujú, Bolivia en el estaño. Pero esos ujú, metales, con los desarrollos científico-técnicos, ujú, han perdido espacios en la parte ujú, monetaria, en la parte productiva, como materia prima para distintos procesos, ujú, mientras que el cobre o el salitre, más o menos es lo mismo, y en ujú, cambio el cobre, tenemos que, por los desarrollos científico-técnicos en temas de electricidad, de fibra óptica, de lo que fuera, van surgiendo o mantienen su importancia relativa, pero por debajo, por ejemplo, del lugar que pasan a tener nuevos productos como las tierras raras o el litio. ¿Cómo podría explicarnos eso? Profe, es que ahí es justamente por eso iba hacia Marco, iba hacia el tema de la transición energética, porque es justamente lo que usted está mencionando. Digamos que el petróleo, el gas, digamos, están llegando en un momento que, digamos, que necesitan empezar a ser sustituidos. Y ahí es donde viene este término de transición energética, porque es ese proceso de cambio de una forma de producción de energía hacia otra, ¿sí? Ya, Hacia otra más limpia, más sostenible, ¿sí? Que le asegure, digamos, que asegure o que vaya en pro de la reducción del cambio climático. ya, Entonces, lo que usted estaba mencionando, Marco, acerca del cobre y de otros metales, digamos que se le ha denominado que no hay una, hasta el momento no hay una definición como generalizada, pero hay una cercana y es cuando hablamos de materiales críticos, ¿sí? mm, Entonces, los materiales críticos son esos metales, son esos elementos que son esenciales para la transición energética. Entonces, va a haber, estamos en un proceso de cambio en la forma de producir energía. Vamos a pasar de producirla de una manera a producirla de otra que sea más sostenible, más limpia, más amigable con el planeta. Y entonces, para esa transición energética, no vamos a necesitar esos recursos, digamos, va a haber como un cambio en esos recursos que necesitamos para producir la energía. Entonces, a esos nuevos recursos que necesitamos para producir energía limpia, amigable con el planeta, se le conoce como materiales críticos, ¿sí? mm, Que entonces son esos elementos o metales que son necesarios para poder hacer esa transición. Entonces usted encuentra ahí lo que usted nombraba las tierras raras, ¿sí? Que son 17 elementos químicos que no están en todos los países, y que no sé, van desde el escandio hasta el lutecio, hasta el herbio, o sea, son 17 elementos y que se agrupan en lo que se denominaron tierras raras, pero también está el cobre, está el litio, está, ¿cómo se llama? El níquel, o sea, muchos otros que antes no tenían relevancia ni eran estratégicos así porque en es. la forma de producción en la que estábamos, que es la producción a través de combustibles fósiles, pues Mm, esos no tomaban tanta relevancia, pero entonces ahorita estamos yendo hacia esta transición y hay varios de esos materiales que se constituyen en fundamentales porque son insumos, por ejemplo, para la fabricación de las baterías de los carros eléctricos, ¿sí? ujú. El Ya. litio, el níquel. Pero, perdón, ahí también me parece que es muy importante tener muy presente una cuestión, que no es que son fuerzas externas o Mm, mm, factores de, que no podemos prever o que no mm, entendemos los que mm, llevan a esos, a esas importancias, sino son decisiones explícitas, tendencias que se decantan como resultado de la competencia entre diferentes opciones que siguen estando presentes. Entonces ahí yo le preguntaría que nos diga un poco cómo ve la situación actual de esa transición energética en general. mm. ¿Está, Bueno, está en curso
o sigue su tendencia inexorable a la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias, o dos factores fundamentalmente, las tensiones geopolíticas, digamos, Ucrania y el Medio Oriente, detuvieron esos procesos. ¿Qué nos Ujú. podría decir allí? Pues es que el proceso no en todos los países es igual, ¿sí? Digamos, hay un índice de transición energética que ya salió el del 2024, así lo revisé en estos días y el índice de transición energética, pues como que rankea a los países según el proceso de transición que estén llevando a cabo y hace un seguimiento de esos avances y de cómo los países están preparados para ese futuro energético que sea equitativo, seguro, sostenible. Y en ese ranking, digamos, los 10 primeros países, los 5 primeros son de Europa del Norte. Ya, Entonces, arranca Suecia, está Suiza, Finlandia, los esperados, ¿no? Digo, como en este tema de responsabilidad medioambiental, está Noruega, Suiza, Suecia, primero está Suecia, está Finlandia, está Noruega, está Suiza, Francia se ha posicionado mejor, ha empezado como el proceso más rápido, pero porque ha hecho mucho énfasis tecnológico en la eficiencia energética, es decir, lo ya. que conocemos como eficiencia energética. Y bueno, Dinamarca también está posicionado dentro de esos países. Y ojo, de los 10 primeros países los 10 primeros países de ese ranking, solamente representan el 2% de la población del mundo, solamente el 2%, y esos 10 países solamente emiten el 1% de CO2. Es decir, que ese proceso de transición energética justamente se está dando en aquellos países que tienen menos impacto ambiental, que su producción tiene menos impacto ambiental, ¿sí? Eh, Ya. Hay avances significativos en China y en Brasil. Por ejemplo, China en el último año ha avanzado mucho en la instauración de energía solar, de muchas, no fuentes, sino como muchos puntos de abastecimiento de energía solar, ¿sí? Y Brasil también va ahí como están avanzando bien. Entonces, digamos que el avance no es parejo. De hecho, ahorita por lo que usted decía, justamente por la guerra de Ucrania, por varios factores, digamos, asociados con la conflictividad, se ha presentado como un estancamiento y en el índice se señala que está en peligro de que no se cumplan los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 Ujú, relacionados con sostenibilidad justamente por este tema. Entonces, no ujú. se puede hablar, es muy disparejo el avance, ¿sí? Ajá. Ahora, Señor, perdón, si nos puede dígame. dar, por favor, alguna idea de la posición de los países de Latinoamérica en general y de los países andinos, sí, Ecuador, Colombia, sobre todo, dentro de esos índices de transición, o no estamos presentes. No estamos rankeados, digamos que el mejor rankeado hasta ahora es Brasil, ¿sí? Ya, Colombia, con la llegada de este presidente, pues uno de sus puntos, digamos, de sus que metas. señaló de sus puntos de plan de gobierno y era, digamos, trabajar fuerte hacia una transición energética, ¿sí? Lamentablemente, pues han habido ciertas coyunturas internas que pues no han permitido avanzar como, digamos, tan rápidamente como se quisiera, pero digamos que el mejor rankeado hasta el momento es Brasil, que en los últimos 2 años digamos, ha progresado mucho en este tema de transición energética. Ajá. Ahora sí me parece interesante que usted nos detalle algo respecto al peso relativo, no con cifras exactas, sino de la hidroelectricidad, de la energía térmica y de las energías alternativas. Y un poco por el ejemplo que se menciona usted de Brasil, el hecho de que la apuesta de Brasil inicialmente, junto con los Estados Unidos, fue al biodiesel.
a la generación Ujú. de biocombustibles, pero parece que eso perdió fuerza. No sé si nos puede decir algo al respecto. Lo que pasa es que, digamos que ahorita recordaba un poco, estaba pensando en la COP 16 que usted sabe que fue en Cali este año, Esta última en de la esta última, la biodiversidad, edición, ¿no? sí, de la biodiversidad. Entonces, digamos que hubo como algunos avances, algunas victorias, pero también hubo como muchos temas que quedaron finalmente sin discutirse, aplazados, como el fondo, ampliar el fondo para la biodiversidad. Entonces, ¿por qué no se pudo avanzar más? Porque justamente cuando se iba a las salas de negociación, no había, los negociadores no iban, simplemente porque creían que eran temas como muy álgidos que no se debían tratar. Entonces, en cada COP o en cada, digamos, en cada encuentro se ha tratado de aplazar. Y eso es un poco, digamos, lo que, como el panorama que se ha visto, y es como un dicho como muy conocido, no sé si allá en Ecuador también, no recuerdo si lo usaban o no, que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Mm, Entonces, ahorita, sí, como le decía ahorita hace un momento, hubo como un retroceso generalizado en esto de la transición energética, y es justamente porque otros temas han estado ocupando, digamos, las agendas, sin más ni más. Es importante mirar, digamos, en Estados Unidos cómo viene el panorama con el nuevo presidente, ¿sí? Porque si recordamos, es un presidente que, ¿cómo decirlo? Que no ha sido como el más, el que lidere los temas ambientales. Entonces, digamos que como que no se posiciona como uno de sus principales puntos hacia dónde avanzar. Entonces sí creo que todo eso ha conllevado una serie de retrasos y bueno, digamos que en toda, no solo en América Latina, sino en todo, digamos, en todas partes, eh, digamos, se ha optado por energías renovables, ¿sí? Eh, Porque se estima que para el 2050 el 91% de la energía van a ser una mezcla de energías renovables. O sea, el 91% 2050, pues ya no estamos tan lejos de ese año que antes parecía tan lejano, y para ese mismo año el 90% de los vehículos de carretera serán eléctricos, el 90%. Y, por ejemplo, uno lo que sí puede observar es un aumento, no tengo la cifra exacta, pero por ejemplo en Colombia también leía que en algunos países de América Latina, como Argentina, el uso de los vehículos eléctricos se está masificando cada vez más, ¿sí? ujú. Con los avances, digamos, de la inteligencia artificial se espera que se mejoren muchos sistemas que hoy en día son problemáticos, como recargarlos, contar con la autonomía que tienen para la eficiencia de las baterías, ¿no? Que ahí es donde entra todo el tema de estos materiales críticos. Entonces, sí, en este momento se está transitando este año particular, el año pasado y este año particularmente se han visto como una desaceleración general de esa transición energética, pero se sigue avanzando. Digamos que el índice de transición energética nos da una idea de que siguen liderando los países que coincidencialmente ocupan los primeros lugares en términos de índice de desarrollo humano también, ¿no? Ya. Que son los de Europa del Norte. Ahora, pero los desarrollos, pero el hecho de que existan varias opciones que están siendo investigadas y son vistas como alternativas por algunos países, el hidrógeno verde, las energías eólicas, lo solar mucho más en China, etcétera. ¿Cómo ve eso, o desde la experiencia de su país, de Colombia, la búsqueda? Porque eso es lo que implica el cambio de la matriz energética, ¿no? Una combinación, Ujú. un De balance de fuentes. fuentes energéticas que sea Ujú. sostenible, que sea mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no? Pues acá, digamos que en Colombia se da como, o en lo que hemos avanzado, hay una gran preeminencia de la energía solar. Digamos que sí ha sido
muy fuerte, digamos, el impulso de la energía solar más que de Perdón. la eólica, por ejemplo, en Colombia. Ujú. Perdón, Muchos, ¿existen políticas públicas del gobierno o que buscan estimular esos esfuerzos allí con subsidios, exoneraciones, apoyos o no? no, hasta ahora han habido, digamos, pequeños programas, digamos que a nivel regional, ¿sí? Que se están implementando en el plan de desarrollo, digamos, sí se prevé el estímulo justamente para impulsar la transición energética, pero digamos que acá muchas empresas privadas han optado por usar energía solar. Le digo, particularmente acá en la zona que yo estoy, que es Cundinamarca, muchos hoteles en el sector turístico, digamos que ha habido como, no sé, como una masificación de esta conciencia acerca de utilizar otro tipo de energía y sí se han instaurado programas para el uso de energía solar. Ujú. Una pregunta allí. ¿Esos procesos se han desarrollado con bienes de capital, con, cómo es, no son generadores, sino eh, las- Paneles. los paneles solares de generación propia colombiana o de importación de los disputados paneles chinos o de otros orígenes? ¿Cómo es ese proceso allí en Colombia? Estaba mirando yo el otro día por balanza de pagos en el DANE la importación de, pues, por país de origen y sí se había aumentado la importación de elementos relacionados con la generación de energía solar, ¿sí? Pero también muchas universidades están trabajando con laboratorios para generar como todos estos materiales que se necesitan para la generación de energía. Pero yo creo que hasta el momento hay una buena parte que son importados. Ya. Y una cuestión, Colombia ha sido más bien un país que ha contado con buena suerte en este tema de los recursos naturales, porque en lo que va del siglo, o si mal no recuerdo, ahí quisiera que nos aclare, han tenido hallazgos o descubrimientos de fuentes de gas, han tenido o, descubrimiento de fuentes de petróleo. O, ¿cómo está Colombia en eso? ¿Es un exportador neto o un importador neto de energía? Bueno, ahorita, digamos que y ahorita me refiero a estos días, había una gran controversia justo por el tema del gas, porque se iba a importar gas de Venezuela, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Y digamos que lo que estaba planteando el gobierno era que la importación no se daba porque no tuviéramos con qué abastecernos, sino como para prever o tener como reservas adicionales, ¿sí? Lo que Ujú, generó una controversia muy grande porque sí. pues Colombia, como usted bien lo dice, Marco, ha tenido pues yo creo que la última década, muchos yacimientos gasíferos, sí, o sea, se ha encontrado mucho gas. Y, pero usted también, no sé si conozcan, me imagino que sí ha llegado la noticia hasta allá, que uno de los, digamos, como de los puntos que señaló el presidente Petro al llegar a la presidencia es que se iba a parar la excavación y búsqueda de más fuentes de petróleo, ¿sí? Ujú, Entonces, digamos que en este momento está la perspectiva de que se importe gas, ¿sí? El tema también es un poquito, digamos, por el panorama interno de Colombia, había mucha controversia acerca de dónde se iba a traer ese gas, ¿sí? Que inicialmente, como le digo, iba a ser de Venezuela. Usted sabe que hay una polarización acá al interior del país ujú, y bueno, finalmente se detuvo esa importación, pero es un tema que está latente y no, digamos que muchas más exploraciones, por lo menos petroleras, no se están haciendo, no se han parado del todo según lo que me informaba en los últimos días, pero se han disminuido justamente porque esa fue una de las, digamos, los lineamientos que trazó el presidente Petro al inicio del gobierno. ujú. Ahora,
Pero además de esa preocupación más bien o discrepancia política por cuestionamientos al gobierno venezolano, ¿no hay también un cierto afán de guardar, como usted dice, las reservas y aprovechar de los subsidios que está teniendo el gas y el petróleo venezolano y comprarlo barato? O sea, un poco lo que está haciendo China o lo que está haciendo Ujú. India con el gas ruso o con el petróleo ruso. Exacto, es digamos que una mezcla de factores que es aprovechar la coyuntura, ¿sí? Digamos que al inicio del gobierno se hablaba de, digamos, del comercio, mucho bueno, de seguir reactivando el comercio con Venezuela, Mm, que tiene que ver eso, digamos, con lo que usted menciona, pero también de aprovechar un precio estratégico. Sí, que al final con los subsidios, con las garantías, con las, ¿cómo se llama? Subvenciones, pues viene siendo, digamos, va a favorecer a Colombia. ujú, Pero, digamos, acá la oposición sobre todo salió a protestar justamente por lo que se señalaba al inicio, y es que con la existencia de tanto gas en Colombia, ¿por qué íbamos a importar? Entonces se habló de que estábamos desabastecidos, que no teníamos gas. Y bueno, el gobierno salió a decir, sí tenemos gas, pero es simplemente una provisión que se quiere hacer y detrás de esa provisión también está el tema económico, ujú. que es aprovechar como tan inteligentemente lo ha hecho China, ¿no? Ujú. Ahora, una pregunta. En el caso eh, de Colombia, en la explotación de petróleo, no hay ningún desarrollo de fracking, ¿no? O todos son con métodos más convencionales. El presidente Duque, el presidente anterior, había dado la posibilidad de hacer fracking, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso tiene, Yes. porque las aguas subterráneas se ven afectadas, porque pueden Contamina. haber alteraciones que tengan alguna relación con sismos, con temblores, etcétera, pues mm, por bueno, no sé si es la palabra correcta, pero creo que sí, por lo invasivo que es el fracking, ¿sí? Que es Ujú, pues inyectar algún químico, agua, arena en las placas de piedra, ¿no? ajá, Entonces, sí se estaba haciendo en el oriente del país fracking. Eso fue, digamos, uno de los puntos que el presidente señaló que no se iba a permitir más el fracking en Colombia, ¿no? Pero sí, hasta hace muy poco sí se hizo. ujú. Ya, y otra cuestión que me parece muy importante, ¿qué tan grave ha sido? Porque dentro de esta geopolítica de los recursos naturales que usted enfatiza, o sea, allí también está de alguna manera el agua y entonces, y el aprovechamiento adecuado de las lluvias, de los Ujú, ríos. ¿Cómo está Colombia en eso? Porque básicamente acá se ha generado en los últimos 2, 3 meses, sobre todo a partir de los eh, larguísimos apagones de 10, 12, hasta 14 horas que hemos tenido, el tema de que esta supuesta complementariedad que tendríamos con Colombia, en la práctica no ha operado. La sostenibilidad o el carácter importante de la vinculación, de la conexión eléctrica como para transmitirse excedentes o cuando hay déficit o viceversa entre Ecuador y Colombia ha tenido sus bemoles, sobre todo en términos del precio, en términos del acceso primero y en términos del precio. O sea, digamos claramente, acá mucho se vio como que era una decisión política del presidente Petro no entregar a un presidente de un país, bueno, que además de que ha tratado mal al propio presidente en expresiones públicas, tiene unas posiciones radicalmente opuestas a las de Colombia. ¿Cómo ve usted? ujú. ¿Cómo se vio en Colombia? ¿Cómo ve usted ese tema? Bueno, pues lo que, digamos que Colombia reanudó la venta de energía a Ecuador en Ya, perdón, noviembre. perdón, pero una cosa clave ahí es el grueso de la explotación y de la venta de petróleo, ¿es del Estado o es de empresas privadas? Del Estado. Ajá. Y en lo que corresponde al Estado, al sector eléctrico.
de generación hidroeléctrica, más o Sí, menos, también. también es estatal predominantemente. Sí, 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 es estatal, pero digamos que usted, pues siempre se ha como señalado que hay un componente ideológico por Ujú. las diferencias ideológicas entre el gobierno que hay Así ahorita en es. Ecuador y en Colombia, pero pues sí debemos, digamos, como mirar el panorama más real. Y es que hasta hace muy poco, bueno, hasta hace muy poco, no, en Bogotá, incluso acá donde yo vivo, que es muy cerca de Bogotá, se está llevando a cabo racionamiento de agua porque los embalses estaban muy bajos. Así es. Entonces, en determinado momento, digamos que se había dejado de exportar energía también porque estábamos entrando en un periodo donde hacía bueno, mucho tiempo que no llovía. Ujú. Entonces, señor, dígame. Pero eso, Colombia, estoy seguro que debe tener registros más claros de eso. Es, como se ha dicho en el caso del Ecuador, una sequía, una reducción de la pluviosidad de niveles históricos nunca antes registrado. ¿Es lo mismo en Colombia? Sí, 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 porque en Bogotá, curiosamente, digamos, no curiosamente, sino más bien desde hace mucho, no se había tenido que hacer racionamiento de agua, ¿sí? Y se sectorizó La ciudad. la ciudad y para hacer los racionamientos, que por ejemplo, ciudades o más bien municipios como en el que yo vivo, también siguieron ese mismo esquema porque aunque empezó a llover, estoy hablando como agosto, septiembre, octubre, no había llovido y luego empezó ya a llover constantemente, pero no llovía con la frecuencia y con la cantidad que se necesitaba en las zonas de los embalses. Ya. Entonces podía llover por acá, pero o en Bogotá caían aguaceros torrenciales, pero no estaba lloviendo en la zona de los embalses. Y ahorita, por ejemplo, para este periodo, desde el lunes hasta creo que el 6 de enero se va a suspender el racionamiento de agua. Nosotros tenemos racionamiento una vez por semana, una o dos veces por semana de agua, pero por las fiestas y teniendo en cuenta que el nivel de los embalses subió un poquito, entonces ya por lo menos desde el 24 hasta el 6 de enero no va a haber racionamiento, pero eso concuerda, digamos, como que ya subió un poquito el nivel de los embalses, que en noviembre se reanudó esa exportación de energía a Ecuador, porque se hace también como por un tema de ayudarlos en esa crisis energética que ustedes se están teniendo y Ya. seguimos en el gobierno del presidente Petro. Entonces, digamos que él mismo anunció que iban a reanudar esas exportaciones de energía eléctrica. Entonces, digamos que no es 100%, digamos, cierto que sea pues un tema ideológico, ¿no? Y estuvieron suspendidas las exportaciones durante solo mes y medio. O sea, no fue que se dejó de exportar constantemente, sino y debido a la situación que nosotros también estábamos atravesando. Entonces, digamos que ya que empezó a mejorar el panorama, digamos, para nosotros, pues la energía ha sido como un tema fortaleza de Colombia, pues frente a Ecuador. Entonces era el momento como para hacer Mm, esa articulación y esa ayuda. A mm. Ahora, comienzos de octubre se suspendió esa exportación y se volvió a abrir como a finales de el 18 o 20 de noviembre por ahí. Se volvió a enviar. una pregunta, no con cifras, sino en términos más o menos aproximativos. ¿Qué porcentaje de la energía que consume Colombia o que produce Colombia es hidroeléctrica, térmica y de otras fuentes? Uy, no, no tengo muy claro los porcentajes, pero yo creo que ronda por el 90%. Hidroeléctrica. Sí, hidroeléctrica, sí. Ajá. Digamos que en el plan de desarrollo que, digamos, desde el que se impulsa la transición energética, un poco también se habla de ese tema y si menos del 90% no es, es decir, nosotros sí dependemos mucho de la energía hidroeléctrica. Entonces, las apuestas por energías alternativas,
emergentes, más sostenibles. Bueno, si bien la energía hidroeléctrica es absolutamente sostenible también, claro, Ujú, todo depende de el manejo de los recursos, del recurso hídrico, la relación con los ciclos de lluvias y sequía en las ujú. distintas regiones y las vertientes o hacia el Pacífico o hacia el Atlántico en el caso, o hacia el Caribe en el caso colombiano. ¿Cómo está eso? ¿Está más o menos equilibrado? Porque ese es uno de los problemas fundamentales del Ecuador. La gran parte de la generación está inclinada más bien hacia de las costas, digamos, la zona oriental, la región amazónica. Entonces, el otro costado de la cordillera no ha sido completamente eh, explotado con centrales hidroeléctricas. ¿Cómo ha sido eso en Colombia? ¿Y ha habido algún esfuerzo de inversión extranjera o todo ha sido básicamente por impulso estatal? Sí, sí han habido, digamos, como sí ha habido inversión extranjera, pero digamos, así como usted lo plantea, Marco, de como la localización en Ecuador, acá están un poquito, digamos, en la región andina, pues hay varias, ¿sí? Pero también hay en otros, digamos, hacia otros lados del país, ¿sí? Ujú, Hacia Nariño, ¿sí? Entonces, digamos que esa distribución ha estado, es menos concentrada que, de acuerdo con lo que usted está señalando, que pasa en Ecuador. Y digamos, en este momento que hubo como la crisis, que pues por lo que se empezó a racionar el agua por la falta de lluvias, sí se empezó como a analizar y mirar un poco con detenimiento como la política en torno a eso, a las hidroeléctricas, ¿no? Que ujú, sí hay obviamente inversión extranjera, pero en esos momentos donde de crisis de desabastecimiento, digamos, de agua o de que se bajaron tanto los embalses, pues empieza a mirar como estrategias para conjurar, digamos, ese problema que viene con el agua, que no creo que sea un problema que vaya a ser exclusivo de Colombia, de Ecuador, sino que viene de la mano con el tema del cambio climático, es decir, hablando de esos recursos naturales estratégicos que son factores geopolíticos, pues el agua es uno de ellos, ¿sí? La lucha, pues siempre se dijo que el siglo XXI iba a estar caracterizado no por guerras, las convencionales, sino por guerras por el agua. Y pues uno ve que ya en México, México hubo en el 2020 y 22 un conflicto entre agricultores del norte de México porque estaban pasando agua, estaban desviando el agua del río Bravo ujú, hacia Estados Unidos, justamente porque, por ejemplo, California, muchos estados están teniendo problemas están en sequía, ¿sí? ujú, Y hoy pensando un poco en esto de la transición energética, estaba yo recordando que hubo muchas ciudades, muchas por lo menos en Estados Unidos y yo sé que en otras partes del mundo, que se construyeron en desiertos, como Phoenix, por ejemplo, ¿sí? ujú, Eh, que son estados, en Arizona son estados básicamente desérticos, ¿sí? Se ujú. lograron Es- construir ciudades que son industriales, que tienen un máximo potencial, y eso habla, digamos que deja en claro la capacidad que el hombre tiene para, eh, digamos, sobrellevar los temas de la naturaleza, pero ujú. hasta dónde es sostenible que a largo plazo y sobre todo con este cambio climático que se está dando, con estos fenómenos de aumento de la temperatura, si usted recuerda el año pasado y han sido los veranos más cálidos en Europa, no solo en Europa, en muchas El ciudades del mundo. mundo. Y entonces, si bien uno puede decir que a nivel de, digamos, de ingenio, de creatividad humana, hemos logrado se ha logrado en la humanidad construir estas ciudades sobre desiertos, desafiando un poco la naturaleza, pero hasta dónde eso va a ser sostenible. ¿M? Ujú. Ah, Entonces, hablando del agua como recurso estratégico, y ahí entramos a algo que, digamos, que tiene que ver con la primera parte que hablábamos, y es que
digamos, si son recursos estratégicos que son escasos, que son importantes para la producción, bueno, el agua es importante para no solo para el sistema Sí. capitalista, para la supervivencia humana. Mm, Entonces ahí es donde empieza a jugar algo y es la biodiversidad. Y Colombia, Ecuador, Perú, o sea, Brasil, los países que tenemos Amazonía, ahí entran digamos, el agua es un recurso estratégico y es un factor geopolítico, porque si ujú, usted ve, cada vez más ciudades, incluso en Alemania, ¿sí? Están entrando en este tema de ver que el agua cada día es menor, etcétera, etcétera. Entonces, así como para todos sacan índice, siempre ranquean a los países más biodiversos del mundo. Hasta el 2016, Colombia estaba ocupando el puesto número 2 después de Australia. Eso se ha reposicionado un poco, pero Ecuador es, creo que en el último índice, el cuarto o tercero o cuarto país más mm, biodiverso del mundo. Y eso tiene que ver no solo con la fauna, la flora, sino también con el agua, ¿sí? ujú. Sí, Entonces, sí. dígame. Una cuestión que me parece muy importante allí es que, y allí, y ya para ir terminando en forma más, preguntas cortas, breves, o sea, de lo que los elementos que usted nos ha dado. Colombia no es, si bien que tiene una dotación natural, un territorio 4 o 5 veces el tamaño del Ecuador, entonces por lo tanto tiene mayor dotación de recursos naturales y de gas, de petróleo o de minerales. Entonces, una primera pregunta breve sería, pero usted señaló también esta predominancia del cortoplacismo. O sea, en lugar de tener una agenda de 2 décadas o de una generación que permita apuntar a la transición energética sostenidamente, se trata de responder al corto plazo. Y entonces, en la práctica, se ha hecho poco por el desarrollo de fuentes alternativas complementarias. ¿Qué diría? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, digamos que una transición energética es algo que no se va a dar de la noche a la mañana. Eso creo que está claro Es, para todo el tiene que mundo. ser gradual, además, ¿no? Tiene que ser gradual y además yo sí considero que tiene que ser casi que una política de Estado, ¿sí? O sea, Así tiene es, que mandar debe línea ser desde el gobierno sostenidamente. central y eso es un poco lo que hizo el presidente cuando lllegó hace 2 años a la presidencia. Sin embargo, pues como yo le decía, han habido coyunturas que han impedido que un poco, ha hecho que se rezaguen temas, ¿sí? Sin embargo, Colombia en ese índice de transición energética que yo le mencionaba, estábamos en el puesto 39 y pasamos al 35 dentro de los países que han hecho más esfuerzos por lograr esa transición energética, ¿sí? Ya. Entonces, digamos que falta mucho por hacer. Es un proceso que además no es fácil, que también encuentra obstáculos, ¿sí? Que Eh, necesita muchos recursos económicos, inversión. necesita mucha inversión, mucha, digamos, que sea un acompañamiento integral, porque no solo el gobierno no lo puede hacer solo. Perdón, También, ahí me parece interesante destacar. Y ahí darla, por ejemplo, en el caso colombiano, un rol y una competencia a los gobiernos locales en ese campo. perdón, profe, perdón, Es Marco, no le oí. que si existe alguna margen de responsabilidad asignada a los gobiernos seccionales, a los departamentos, para que impulsen por algunos márgenes de acción a las provincias en el Ecuador, a los departamentos en Colombia, En Colombia. para hacer iniciativas en este campo energético. Sí, pues el plan de desarrollo que manda la línea sobre toda la transición energética lo contempla. Eh, por ejemplo, acá en Cundinamarca se han hecho algunos avances, sobre todo a nivel de formación, como de concientización, pero ese es como un primer paso porque ya se debe escalar es a las grandes empresas. Sí hay Ujú. algunas políticas, yo le decía inicialmente, que son algunas políticas regionales, pero sí me parece que la coyuntura interna, y vuelvo y lo repito porque es una certeza,
que lo urgente, digamos, temas un poco que no son ajenos porque han salido por todos los medios, de corrupción, de oposición, de polarización, han hecho que el tema pierda un poco de fuerza, de impulso, además porque lo que le decía ahorita, para hacer una transición energética se necesita recursos, plata, voluntad, apoyo, trabajo conjunto, y es como esa alianza público-privada que es donde un poco, digamos, donde más nos cuesta justamente por el tema de tanta polarización en el país. Yo sí creo que ese tema interno del gobierno está afectando como ese avance, a pesar de que mejoramos, y yo creo que mejoramos ese posicionamiento en el índice de transición energética, es porque ya en el plan de desarrollo se da la línea para esa transición energética. Y yo creo que eso sí le suma puntos a nivel digamos, de lograr ese proceso, ¿no? Que ya está como línea de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Una cuestión importante que está relacionada con el tema de la muy destacada biodiversidad en nuestros países es Mm. el conjunto de amenazas y de impactos reales que ya está teniendo o sobre el cual no existe mucha información, pero es el tema del impacto de la minería ilegal sobre Mm. la biodiversidad y sobre las aguas, particularmente en el caso ecuatoriano, en zonas amazónicas, en zonas costeras. ¿Cómo es el caso eso en Colombia? ¿También existe lo mismo? Totalmente, totalmente hay un problema con la minería ilegal y se suma que alrededor de la minería ilegal hay mafias muy poderosas. em, Al sur del país, digamos, han habido muchos líderes ambientalistas asesinados justamente por defender y proteger territorios, algunos indígenas, otros no, de la minería ilegal. Entonces, digamos, sí es un tema no solamente que está deteriorando el medio ambiente, sino que es un tema muy conflictivo acá en Colombia. No sé cómo sea allá en No, Ecuador, exactamente pero igual, lo está mismo. generando unas cadenas de inseguridad, de sicariato, de mucha conflictividad en las regiones donde hay minería ilegal. Ajá. Ahora, y ahí para ir terminando, su respuesta me parece debería ser muy importante. O sea, ¿cómo ve usted la posibilidad de hacer realidad eso que impulsó, al menos retóricamente, a comienzos de este año, la Secretaría General de la Comunidad Andina, básicamente en asocio entre el gobierno ecuatoriano y con algún apoyo del gobierno peruano, para intentar generar una, un conjunto de esfuerzos, de articular esfuerzos regionales para enfrentar esas mafias del delito transnacional en sus diversas dimensiones, no solo narcotráfico, sino esto de minería ilegal, trata de personas, en fin, como un desafío fundamental. No me recuerdo en este momento el número de la decisión que se tomó allá por febrero, pero que planteaba un conjunto de políticas que parecían muy interesantes para abrir, como parece lógico, una respuesta colectiva ante amenazas comunes, compartidas. ¿Cómo se ha visto ese tema ya? No sé cómo o qué posibilidades le ve a ese proceso. Pues es la decisión 774, Muchas ¿sí? gracias. Que habla sobre la lucha Ese es de contra febrero, ¿no? Febrero es, ¿no? Es de, no Bueno, recuerdo, no importa, ya. no, pero, o sea, como todo, digamos, como todo, y yo sé, Marco, que usted es un integracionista De de corazón. corazón y pues cree mucho en la integración, pero en los temas de integración, yo creo que el tema es que hay muchas buenas intenciones, hay muchas decisiones, pero lo real es llevarlas a a la práctica, ¿sí? La decisión de la que usted hablaba creo que es la de llevar acciones conjuntas para que tiene que ver con la lucha, ¿cómo se llama? El crimen organizado transnacional, Así es. esa que fue de enero de este año.
Ah, no ya. contra específicamente contra la minería, sino contra la lucha contra el crimen organizado transnacional. Exacto, sí, Porque porque la usted 774 que dice usted es de es la del 2012. 2012. Pero Ajá, si usted recuerda, en, en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 17 habla de la lucha transnacional contra el crimen organizado, y yo así creo que es. esta decisión de luchar contra el crimen organizado responde un poco también al cumplimiento de ese objetivo dentro de la Ujú, agenda de las ODS, porque todos los países tienen que instaurar acciones. A mí me parece magnífico que sea en conjunto, que sea desde la comunidad andina, pero lo que yo veo como muchas de las decisiones que se toman a nivel de la comunidad es que, digamos, ahí hay un factor y es la voluntad política. Yo sé que eso es el caballito de batalla, que eso puede sonar reiterativo, pero muchas cosas se quedan en decisiones. así es. Sí, en las decisiones de la lucha. Yo sé que este tiene que ver con los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible de la Agenda Ah, 2030, pero digamos, si usted me pregunta cuál ha sido como, em, ¿cómo se llama? La divulgación que se ha hecho de esa decisión, muy poco. muy poco saldría la nota como al otro día de que salió la decisión, pero concretamente yo le puedo decir que lo que se ha avanzado en objetivo en ODS 17 es contra el crimen organizado transnacional, que entre otras cosas está minería ilegal, muchos ítems de crimen organizado, piratería, trata Ujú, de personas, etcétera. Es, digamos, en lo que los países han avanzado, pero yo no he visto, digamos, acciones concretas, no hablo de la decisión, sino en general para lograr cumplir ese ODS 17, que hablen realmente de minería ilegal. Y yo ujú, creo también, entre otras cosas, que tiene que ver con esas cadenas de inseguridad que se tejen alrededor de ese fenómeno, que es muy ujú, complejo. El Chocó, la zona occidental de Colombia, hay ujú. el Cauca, Chocó, tienen ese problema y otras zonas, pero por hablarle, digamos, donde hay más predominio, tienen muchos problemas de seguridad, y eso sí va a determinar mucho qué tanto alguien se quiere arriesgar a hablar del tema, y digo arriesgar porque está en esos términos de seguridad, arriesgar a hablar del tema y a implementar medidas que yo sí creo que tienen que ser necesarias y urgentes para poder dar solución. Acá, como le digo, han habido varios líderes eh, Destinados. asesinados. Sí, señor. Ujú. Bien, para terminar, esta sí es la última. Uno de los, un próximo programa de Observatorio Internacional lo vamos a dedicar muy, muy detalladamente al análisis de la cumbre de la biodiversidad que se llevó Mm, en en Colombia. Cali. En Colombia, porque vamos a contar con la colaboración de una especialista ecuatoriana que trabaja en ONGs europeas, pero que estuvo presente en el evento, que participó en el mismo. Pero entonces, solamente para tener clara, ¿su percepción más bien fue optimista o más benigna de los resultados de esta última que frente a las anteriores? Pues yo creo que esta sobresalió porque hubo la inclusión real, efectiva, y la participación de grupos de minorías como indígenas, afrodescendientes, que de verdad habían delegaciones grandes, masivas, con propuestas. Entonces, indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, que de verdad tuvieron como un escenario, no solo un Expresar. escenario de intercambio de ideas acerca. Me parece que eso fue como lo positivo, pero yo no lo veo, digamos que se quedó como en stand-by, como suele quedarse, muchos temas como el que le hablaba del fondo, de la ampliación del fondo para la Que- diversidad. Y eso tiene que ver con que, pues básicamente los negociadores colombianos que le estaban metiendo como toda el impulso para que se diera este acuerdo acerca de la ampliación del fondo, pues lo que decían cuando se les hacía el balance de las salas de negociación es que no llegaban los negociadores de los demás países. Y Ujú, eso pone el riesgo el cumplimiento de un montón de acuerdos de así biodiversidad es. Ujú, que digamos que no puede ser posible sin que cuenten con,
digamos, recursos. con recursos y Mm, eso quedó en stand-by. Entonces yo creo que a nivel de participación, de presencia, de intercambio, fue una cumbre que agrupó mucha gente, que trajo gente de muchos sectores, bueno, fueron 196 países, si no recuerdo mal, pero a nivel interno, a nivel comunitario, sí se vinculó mucha gente y eso me parece importante, vincular a muchos sectores diversos a hablar de medio ambiente, de biodiversidad, pero por otro, como suele pasar en muchas cumbres, los temas esenciales, esos que son como Los álgidos, claves, los los recursos. claves, se quedaron ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, estimada Emile. Un Con gusto, abrazo, muchas Marco. gracias por su cooperación. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, Marco. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.